Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, sin duda, ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y, sobre todo, entre los seguidores más fieles de dos de sus protagonistas más queridos. Si están viendo bien el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir. La noticia que ha revolucionado las redes sociales y ha puesto a todos en vilo tiene que ver con un detalle, aparentemente pequeño, pero cargado de significado: el anillo de Method Demir. Y lo más emocionante es que Can Yaman por fin ha roto su silencio. Prepárense porque hoy vamos a desgranar todos los detalles que han salido a la luz y lo que esto podría significar. Pero antes de que nos adentremos de lleno en el cotilleo jugoso, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Solo tienen que hacer clic en ese botón rojo de abajo y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Serán los primeros en enterarse de todo. Bueno, ¿están listos para sumergirse en esta historia que nos recuerda a esas telenovelas que tanto nos apasionan? La relación entre Can Yaman y Method Demir ha sido, desde sus inicios, un auténtico torbellino de emociones para sus fans. Recordarán que ambos saltaron a la fama y se ganaron un lugar en nuestros corazones gracias a su participación en la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos países. La química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan magnética, que era imposible no fantasear con que esa conexión traspasara la ficción. ¿Y qué creen? Así fue. Durante un tiempo su relación fue uno de los temas más comentados, captando la atención de la prensa y de miles de seguidores que los apoyaban incondicionalmente. Sus momentos juntos, las fotos, las declaraciones, todo era analizado con lupa. Sin embargo, como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, la suya también tuvo sus altibajos, y eventualmente tomaron caminos separados. Pero aquí viene lo interesante, lo que nos trae hoy aquí con tanta expectación. A pesar de la ruptura, el interés en ambos, y especialmente en su posible reconciliación, nunca ha desaparecido. Y ahora, boom, surge este detalle del anillo de Method Demir que ha encendido todas las alarmas. ¿Qué anillo? ¿A qué nos referimos? Pues bien, en las últimas semanas, varias imágenes de Method Demir han circulado por internet, y en ellas, muchos de sus fans más observadores han notado algo muy peculiar en su mano. Se trata de un anillo que para muchos tiene un diseño y una colocación que sugiere algo más que una simple joya de moda. Hablamos de un anillo que ha sido interpretado como un posible anillo de compromiso. Sí, han oído bien. Compromiso. La especulación se disparó de inmediato. ¿Quién sería el afortunado? Las teorías volaron y, por supuesto, el nombre de Can Yaman volvió a ser el primero en aparecer en todas las listas. Y es que piensen en esto: a pesar de que ambos han intentado mantener sus vidas privadas con cierta discreción, es innegable que la conexión entre Can y Method sigue siendo un tema que resuena con fuerza entre sus seguidores. La idea de que ellos pudieran darse una segunda oportunidad ha sido un deseo latente para muchos. Ante este revuelo, la pregunta lógica era: ¿qué dice Can Yaman? ¿Va a reaccionar? ¿Va a confirmar o desmentir los rumores? Pues bien, después de semanas de silencio y de ver cómo las especulaciones crecían como la espuma, Can Yaman ha hablado. Y esto, señoras y señores, es lo que ha desatado la euforia. Según diversas fuentes y reportes de la prensa turca, Can Yaman habría sido abordado por los medios en un evento reciente, y cuando se le preguntó directamente sobre el anillo de Method Demir y los rumores de reconciliación, su respuesta fue, por decirlo suavemente, bastante reveladora. Aunque no dio un sí, nos casamos rotundo, su reacción y sus palabras han sido interpretadas como una clara señal de que hay algo más que amistad entre él y Method. Se dice que Can Yaman se mostró sonriente, quizás un poco nervioso, y habría respondido con evasivas, pero cargadas de un tono que muchos han captado como una confirmación tácita. Las frases exactas que se le atribuyen varían ligeramente según la fuente, pero la esencia es la misma: no negó la posibilidad, e incluso, según algunos, habría dicho algo así como: si hay algo, el tiempo lo dirá, o estamos en buenos términos. Para muchos, esta actitud de Can es la prueba de que los rumores del anillo y la posible reconciliación tienen una base sólida. No es un no, y en el mundo del espectáculo, muchas veces, un no dicho es un sí encubierto. Y aquí es donde entra la parte más interesante del análisis. ¿Por qué este anillo en particular ha generado tanto debate?
El diseño del anillo, al ser observado de cerca en las fotografías, presenta características que tradicionalmente se asocian con anillos de compromiso, una piedra central prominente, a menudo un diamante y un aro delicado pero firme. La forma en que Demet lo luce en su dedo anular izquierdo es, por supuesto, el factor más determinante para las conjeturas. Además, la coincidencia temporal de la aparición de estas fotos con la reacción de Kanyaman es demasiado llamativa como para ser una casualidad. Parece que ambos, de una manera u otra, están permitiendo que la historia siga su curso, o quizás, están jugando con la atención de sus seguidores. Es como si estuvieran dejando que los rumores crezcan para luego, quizás, hacer un anuncio oficial, o simplemente disfrutar del misterio por un tiempo más. Por otro lado, también hay que considerar la perspectiva de Demet Özdemir. Ella ha sido bastante reservada sobre su vida personal, y hasta ahora, no ha hecho declaraciones directas sobre el anillo. Esto solo añade más leña al fuego de la especulación. ¿Está ella disfrutando de este revuelo mediático? ¿O está simplemente llevando una joya que le gusta, y la interpretación de los demás es la que está creando la historia? La verdad es que dada la popularidad de ambos, cualquier detalle en sus vidas se magnifica y se convierte en noticia. Lo que sí es innegable es el impacto que esta noticia ha tenido en las redes sociales. Los hashtags #Kanyaman, #Demet Özdemir y #Anillo de Demet se han convertido en tendencia en múltiples plataformas. Los fans están divididos entre la alegría por una posible reconciliación y la cautela ante la falta de confirmación oficial. Se debaten teorías, se analizan cada gesto, cada palabra, cada foto. Es un fenómeno fascinante de cómo el público se involucra en la vida de sus ídolos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Kanyaman ha roto su silencio, sí, pero lo ha hecho de una manera que deja mucho a la imaginación. Su respuesta ha sido ambigua, pero su actitud sugiere que los rumores no son infundados. El anillo de Demet Özdemir es el catalizador de toda esta historia, y su presencia en su dedo anular izquierdo ha sido suficiente para reavivar las esperanzas de muchos fans de verlos juntos de nuevo. Es importante recordar que hasta que no haya un anuncio oficial por parte de Kanyaman o Demet Özdemir, todo sigue siendo especulación. Sin embargo, la forma en que Kan ha reaccionado, su sonrisa, su evasiva cargada de un posible significado, nos da una pista muy fuerte de que algo se está cocinando. Y sinceramente, para aquellos que disfrutaron de su química en Erkencikus, la idea de que esta pareja pueda estar dándose una nueva oportunidad es, sin duda, una noticia emocionante. Quizás estén simplemente manteniendo una buena amistad, y el anillo tenga otro significado, o quizás estén en una etapa de noviazgo discreto y el anillo sea una muestra de ello. Lo que sí sabemos es que la atención está puesta en ellos, y su silencio previo solo ha hecho que esta pequeña revelación sea aún más impactante. En resumen, señoras y señores, Kanyaman ha roto su silencio sobre el anillo de Demet Özdemir, y su respuesta ha sido más una confirmación implícita que una negación. Los rumores de reconciliación han cobrado fuerza, y sus seguidores están emocionados ante la posibilidad de ver a esta querida pareja junta de nuevo. El anillo ha sido el centro de atención, y la reacción de Kan solo ha avivado las llamas de la especulación. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este apasionante tema. Ha sido un placer desgranar estos detalles con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kanyaman y Demet Özdemir podrían estar juntos de nuevo? ¿Qué opinan del anillo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también son fans de Kan y Demet, y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura de chismes y análisis del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.